¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a determinar derivadas por medio de funciones algebraicas. Las fórmulas para derivar son las siguientes. Derivada de una constante es igual a 0. Derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. Derivada de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma de funciones u más b menos w es igual a la suma algebraica de la derivada de cada función. En este caso, la derivada de u, la derivada de b, menos la derivada de w. La derivada de una función elevada a un exponente es igual a su exponente por la función elevado a su exponente menos 1 por la derivada de la función ya sin exponente. La derivada de un producto de funciones u por b es igual a la función u por la derivada de la función b más la función b por la derivada de la función u. Y finalmente, para completar este bloque, la derivada de un cociente de funciones u entre b es igual a la función b por la derivada de la función u menos la función u por la derivada de la función b entre la función b al cuadrado. A continuación vamos a hacer algunos ejemplos para ver la aplicación de estas fórmulas. ¿Te gusta la idea? Sígueme. La primera fórmula para derivar funciones algebraicas es la derivada de una constante, que se expresa de la siguiente forma. La derivada de una constante con respecto a x es 0. En algunos libros podemos encontrar y es lo mismo. Ahora, para aplicar esta derivada, tenemos que entender que es una constante. Una constante es cualquier número que no cambia su valor. En este caso, cualquier número real. Puede ser un entero positivo, un entero negativo, una fracción, su respectiva representación en decimal, un número con raíz, un número con exponente o una letra que represente una constante. A continuación voy a dar algunos ejemplos. En el caso de los números, digamos derivada de 10 con respecto a x, esto es 0. Es un número entero positivo. La derivada de menos 3 con respecto a x, esto es 0. La derivada, digamos, de una fracción, 3/4, adivina, ¿cuánto da? 0. La derivada de un número con exponente, digamos, menos 3 a la 4 o a la cuarta, con respecto a x, 0. La derivada de un número con raíz, digamos raíz de 3, con respecto a x, ya lo adivinaste, es 0. Bien. Finalmente, la derivada de una constante. En este caso, una de las constantes más conocidas como pi, 0. Hay muchas constantes representadas por una letra. Sería bueno que investigaras cuáles son esas letras que representan constantes para evitarte algún problema. De todos modos, cuando te indica qué variable o sobre qué variable se está derivando, cualquier otro número que no sea de esta variable sería una constante. En eso entran las primeras letras del alfabeto. Digamos, derivada de a con respecto a x. Esto, pues es 0. Algunas constantes
en matemáticas se representan con las primeras letras del alfabeto. Digamos, derivada de b también sería 0. Ahora, supongamos una derivada de esta forma. ¿Cuánto da esto? Bien, hacemos un análisis. Si separamos 5/3, eso es una constante. Pi es una constante. Constante por constante te va a dar una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Bien, continuando con la siguiente fórmula. La derivada de una variable con respecto a sí misma. En la mayoría de los cursos, la variable que se va a derivar es x. Pero cuando asciendes en cursos, digamos, universitarios, esa variable puede cambiar. Regularmente la parte de abajo te va a indicar la variable que estás derivando. En este caso, derivada de x con respecto a x es 1. Podemos encontrar otras variables como la derivada de r, podría ser el radio de un círculo, con respecto a r es 1. O la variable de la velocidad, s, con respecto a s, que es 1. Como tip, cuando te encuentres con la derivada de una variable con respecto a sí misma, nos está indicando que esa variable o esa función ya terminó de derivarse. En la mayoría de los casos, una de las últimas derivadas es la derivada de una variable con respecto a sí misma. Bien, continuamos.